Una tarde de marzo escribí un texto sobre cómo hacerse una autoexploración mamaria. Era una redacción para mi trabajo y al salir de la ducha quise comprobar si el texto se entendía. Fui siguiendo paso a paso y efectivamente el texto se entendía perfectamente, pero en mi pecho izquierdo había un bulto. Pensé, ¿es cierto? Pues sí, había un bulto tan duro como real, un bulto que me ha traído hasta aquí y que no esperaba. Yo daba el pecho a mi hija de 8 años todas las noches antes de ir a dormir y una noche, mientras me tocaba las tetas para saber cuál de ellas le iba a dar, pues noté un bulto. Me asusté mucho, mi hija se dio cuenta y me pidió tocarlo y me dijo, «Amá, es como si tuvieras una canica envuelta en un trapo dentro de la teta». Y vaya tela la canica que os puedo decir que sí que me ha dejado hecha un trapo. Dragon Cáncer, el cáncer como la vida misma, un podcast de Ñurri con Olatz Mercader y Jordin Arnau. Advertencia, ¿te quedas con nosotras? Pues abróchate el cinturón que empezamos. Agárrate que vienen curvas. Este viaje puede provocar llantos, risas y algún esguince cerebral. Abstenerse dogmáticos, moralistas y personas que detesten la irreverencia. Y en el viaje de hoy no te esperaba, pero ahora formas parte de mí, de ti y de nosotras. Bienvenidas a Dragon Cáncer, el podcast de Ñurri en que tratamos el cáncer como la vida misma. Yo soy Jordin Arnau y aquí me tenéis lista para este viaje. Yo soy Olatz Mercader y ambas somos parte de Ñurri. Y Ñurri, que en euskera quiere decir hormiga y en català vol dir formiga. Somos un grupo de hormigas insectas pequeñas pero incansables que nos dedicamos a acompañar y divulgar y formar en el cáncer con una perspectiva feminista y transformadora. Y estamos aquí porque sí hemos vivido el cáncer en primera persona y hacemos el podcast que nos hubiese gustado escuchar a nosotras en su momento, ¿no, Olatz? Eso es. Queremos hablar del cáncer sin tabús, es decir, queremos hablar de lo que conlleva esta enfermedad que desgraciadamente sigue demasiado invisibilizada, es decir, es una enfermedad con muchísimos tabús, con muchísimas desigualdades y en estos capítulos poco a poco queremos ir quitando capas a esta imagen colectiva que tenemos del cáncer y poder hablar de ello, normalizándolo y contando con las experiencias de tantas mujeres, amigas, compañeras que estarán aquí con nosotras y también expertos y expertas que van a aportar pues, su rigor científico en todo ello. Y os avisamos que somos más punk que pink, porque el cáncer no es rosa, es un marrón inmenso, pero es parte de la vida pues como parir, crecer, cagar o morirse. Y este viaje empieza en el día X, el día que te cambia la vida para siempre, el momento en que desgraciadamente eres consciente que sí, tienes cáncer, tal como suena, no hay otra, es real y a tu alrededor todo tiembla, las dudas se reproducen sin parar en tu cabeza, todo es un torbellino, pero por otra parte hay algo anecdótico que es, por fin sé lo que me pasa, lo que llevo meses esperando de saber qué está pasando en mi cuerpo. ¿Cómo fue tu día X, Olatz? Sí, coincido con Jordina que esos momentos de incertidumbre la verdad es que son devastadores. Mi día X es el 4 de diciembre de 2020 y lo recuerdo como el día en el que cayeron las Torres Gemelas o si tienes más años como el día en que mataron a Kennedy. Me acuerdo de todo, de la ropa que llevaba puesta, del libro que estaba leyendo antes de entrar en la consulta, de la música que tenía puesta y que estaba escuchando antes de entrar. Y recuerdo que recibí el diagnóstico, mi médico dijo la palabra cáncer y a partir de ahí mi mente se bloqueó. No era capaz de escuchar nada, de procesar nada. La persona que estaba delante mío dándome la información movía los labios y yo solamente escuchaba en mi cabeza pi. Yo también recuerdo ese pi, desgraciadamente. Para mí fue como si me hubiesen regalado un pase VIP a una montaña rusa a la cual yo no había pedido subirme ni quería subirme. La verdad es que también desde que me encontré aquel bulto, desde aquel ejercicio inocente que me permitió encontrarme un bulto hasta que me dijeron que sí, que tenía cáncer, pasaron 4 meses y 4 meses en que yo realmente no viví nada preocupada porque tenía 27 años, porque no tenía antecedentes, entonces todo eran pruebas de descarte, pero todo el rato vivía en plan de, pues me agarraba la idea de no será nada, parece benigno, es algo muy redondito y pequeñito, entonces con estas pues yo iba tirando, entonces claro, el día que finalmente me dicen no, esto es un cáncer, pues, mi idea directa es, ¿me voy a morir? Recuerdo que esta fue la primera pregunta que planteé a la médica que me estaba
diciendo que había un carcinoma infiltrante ductal, tal y cual. Todo esto que también recuerdas, pero que en aquel momento era el pi que comentaba Olach. Entonces, la primera sensación es esta, de caos, de darte cuenta que realmente no sabía nada acerca del cáncer. Todo eran dudas: qué me pasaría, cuáles serían los siguientes pasos, qué podía comer. Es decir, una sensación de como si de repente mi vida colgase de un hilo y estuviera flotando, de no tener los pies en la tierra. Yo coincido bastante con lo que relata Xurdina en cuanto a la incertidumbre, pero la verdad es que yo no fui tan jefaza, porque tengo que decir que eres una jefaza, de pasar de farra la semana antes de recibir el diagnóstico. O sea, me parece, vamos, admirable. Así, esto no he contado, pero es verdad que cuando, antes de que me diesen la prueba, justo a hacerme la biopsia, me dije a mí misma, si es la última semana que me queda, era un poco dramática, la voy a vivir por todo lo alto. Entonces hice unas fiestas de Reus que fueron memorables, y cuánto me acordé en todo el tratamiento de haber podido disfrutar de aquellas fiestas. Sí, que seguramente no lo tenías ahí atesoradito, ese recuerdo, para tirar de él en los momentos más difíciles, ¿no? Yo la verdad es que estaba cagada viva, porque desde que te detectan el bulto vas pasando pantallas como en Super Mario Bros, vas pasando y subiendo una serie de escaleras que te llevan a una cima que la verdad es una cima un poco de mierda. Y bueno, pues para ampliar este día X, contamos con unas expertas de lujo, con personas que también han vivido el cáncer en primera persona y que hoy nos acompañan. Pues ellas son Mari Seara Izaguirre, desde Deva, y Nayara Ormazábal Aris Navarreta, me cuesta pronunciar este tipo de apellidos, desde Gasteiz, y como no, hoy de experto a Iker Badiola. Bienvenidas a todas, eskerrik asko. Eskerrik asko por estar aquí. Queremos empezar un poco con Mari, con Nayara, preguntándoos, en primer lugar, que os presentéis y que nos comentéis también un poco cómo detectasteis que teníais cáncer. Vale, yo soy Nayara Ormazábal Aris Navarreta y soy de Gasteiz, y me detecté el cáncer de mama estando en la ducha. Me fui a Hendaya con mi madre y duchándome me di cuenta de que tenía un bulto en la axila. Entonces, cuando salí, le comenté a mi ama que me había encontrado un bulto, y me dijo, bueno, pues habrá que ir al médico. Y esa semana tenía médico por una vitamina que suelo tener baja desde hace muchos años, y entonces cuando le comenté al médico, pues ya me dijo, te vamos a mandar al ginecólogo preferente. Bueno, ya empezaron mamografía, mamografía y mamografía y... En mi caso, ecografía. Ecografía. Y entonces ya en la ecografía me dijeron que habían visto un bulto y otra lesión pequeñita, y entonces que había que biopsiarlo. Y ya cuando te dicen eso, ya la alerta empieza ahí de hay algo, ¿no?, alrededor. Y sí que es verdad que desde que me hicieron la biopsia hasta que me dieron los resultados, yo decía, bueno, igual no es nada, ¿no? Un bulto de grasa, ¿no? Hay un momento que tu cuerpo también está como ya me habían quitado otro bulto de grasa, decía, pues esto es un bulto de grasa y ya está. Y nada, y ya de repente un día me llamaron para decirme que me acercara allí y que fuera acompañada. Entonces ya en cuanto pequeño me dijeron spoiler, eso, ¿no? O sea... ya cuando me dijeron eso, pues claro, empecé, ¿ahora qué hago? Mi madre estaba fuera con mis sobrinos, mi hermana no me cogía el teléfono, mi padre prefería no llamarle tampoco, y entonces dije, bueno, pues con una amiga que estaba tomando el café conmigo, pues le tocó el marrón a ella, porque ella me dijo, yo voy contigo. Y dije, vale, pues perfecto. Y entonces nos acercamos allí, y ya fue cuando me dijo la palabra clave, que me dijo, tienes cáncer. Y claro, el primer momento es, le miras y lo que decís, ¿no? El pi ese. Pero yo sí que es verdad que dentro de ese pi dije, voy a estar atenta a lo que me dice. Y entonces, claro, ella me empezó a explicar, a partir de mañana te vamos a pasar a patología mamaria, yo te hago el papel para que ya mañana tengan todo. Y entonces, claro, yo ya en ese momento estaba tan atenta que sí que fui consciente de que estaba pasando algo, pero igual mi cabeza también no quería desconectar y creérmelo. Y entonces ya salí, y cuando vi a mi amiga ya me puse a llorar, pero sí que es verdad que ese momento sí que estuve como muy atenta. Y luego a partir de ahí sí que es verdad que hay momentos que pierdes información, pero sí que es verdad que es difícil, ¿no? La palabra esa que cáncer, ¿no? De repente te dicen y dices, hola, ¿esto va conmigo? Pues en mi caso, según estaba contando ella, yo lo veo como algo lejano. A mí me diagnosticaron mi cáncer en el 2018. Me acuerdo que ya
Pues bueno, yo con la edad que tengo me solía tocar los pechos y en las épocas que tenía la regla y así se me hinchaba mucho y se me ponían muy duros y yo notaba durezas, pero yo lo achacaba un poquito al tema de la menopausia. Y bueno, en una revisión ginecológica que tenía por unos quistes ováricos, les comenté esa inquietud que tenía, ¿no? De que tenía los pechos un poco duros y demás, y según me tocaron, enseguida se les cambió la cara, ni me miraron mis quistes ováricos, y ya me derivaron al oncológico a hacer las pruebas. Y bueno, ya en el momento que me hicieron la ecografía y la biopsia y demás, casi me confirmaron que ahí había algo y que no tenía buena pinta. Y pasar esto y a los 10 días o así estábamos de vacaciones en Francia, en un camping estupendamente, y en una de estas, eso, sonó mi teléfono y vi que había un número de teléfono muy largo. Y dije, aquí de algún sitio llaman. Y efectivamente me estaban llamando del hospital de Mendaro diciéndome que fuera cuanto antes, que me tenían que comentar, me tenían que comunicar que había algo. Hicimos las maletas, toda la familia, y mi pareja y yo nos fuimos al hospital de Mendaro y efectivamente me dijeron que tenía un cáncer de mama y que me derivaban directamente al oncológico. Y luego ya ahí empezó otro viaje del oncológico, ya con los expertos. Tengo la sensación de que hubo muy buena coordinación entre ellos y bueno, miedo, no sé, yo siempre me he considerado bastante inconsciente, o sea, me dejé llevar un poquito por todo lo que me iban guiando. Y me metí en este viaje y aquí estoy, sí. Bueno, en cuanto a la coordinación, creo que Xurdina, tú también has vivido tu proceso en el oncológico y la experiencia que habéis tenido pues ha sido fantástica, ¿no? En ese sentido. Total. Bueno, es que justo tanto Mari como yo venimos de Deva. De hecho, aprovecho este momento pues para comentar que Mari fue mi referente, porque justo cuando a Mari le daban el alta en el oncológico y salía por la puerta, nosotras dos somos amigas del pueblo, de Deva, pues justo recibió mi mensaje de, pues me acaban de diagnosticar, ¿no? Cáncer a mí, después de meses que estábamos compartiendo, que Mari pues ya estaba como recuperándose y yo pues notaba ya unas molestias, unos dolores, pero bueno, que nos agarrábamos a esta idea de no será nada, y en este momento fue como, ostras, una sale, la otra entra, pero bueno, en este viaje que nos acompañamos, ¿no? Y que aquí estamos y que quería hacer esta mención porque también es como muy especial poder estar juntas y poner en valor esto, que el hecho de tener una buena atención sanitaria coordinada tranquiliza, que te permite pues estar tranquila de que todo va seguido, que las pruebas vendrán y sabemos que por desgracia no, y como es en tu caso Olach y como tantas otras mujeres, y también aprovechamos este espacio para reivindicar que hoy en día este servicio no esté a la altura de lo que estuvo tan solo hace 2-3 años. Sí, yo viví, mis padres, los dos, desgraciadamente fallecieron con cáncer, la mamá hace 10 años, y he vivido el modelo de oncológico tal y como lo relatáis. Por desgracia, mi experiencia ha sido muy distinta. Yo he llevado una gincana que me ha llevado por 5 centros hospitalarios diferentes, al ambulatorio de mi pueblo, donde me veían y me preguntaban a ver si, no sé, si yo no me había muerto. Y bueno, en fin, que quiero decir que es muy importante que los pacientes que transitamos por esta enfermedad tengamos también unos protocolos médicos diseñados para nuestras necesidades, que son muy específicas. Sí, yo quiero recalcar que es un proceso bastante... que estás muy sensible, que hace falta que te sientas arropada. Yo en aquellos momentos en el oncológico, el cuidado que recibí para mí fue de mucha calidad. Y algunos profesionales solían recalcar de que tenían miedo al cambio que venía por si podía perder esa calidad, que es tan importante para una buena cura, es lo que yo pienso, sí. Y quiero hacer una pregunta. En el momento en que os dicen la palabra cáncer, ¿qué es lo primero que os vino a vuestra cabeza? Pues el primer momento también es el ¿qué me va a pasar? Yo sí que es verdad que a mí me da mucho miedo el dolor, ¿no? Entonces, pues por mi forma de ser, soy como muy positiva y entonces lo de sufrir y todo eso me da un poco pavor, ¿no? Y entonces el primer momento fue, esto va a ser doloroso, ¿qué va a venirme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo también, justo una amiga había pasado hace un año un cáncer de mama también, y sí que es verdad que con ella había hablado un poco de qué tal estaba y así, porque era una persona bastante cercana, pero tampoco cercana del todo. Y entonces, con ella hablando y así, pues te va contando un poco, ¿no? Pues me ha pasado esto, tengo hormigueos, tengo pues de la quimio, pero sí que es verdad que como que lo ves todo como muy lejano, hasta que no te pasa a ti, es como que dices, joder, ¿por qué no he estado tan atenta, ¿no? En otras conversaciones, ¿no? Porque es como, ¿qué me va a pasar ahora, ¿no? Y ahí es cuando te da rabia el no haber escuchado a otra gente, ¿no? Otras historias, todo lo que te viene, ¿no? Sí, es un poquito, ¿por qué a mí?
Lo primero, antes también hemos hablado entre nosotras, ¿no?, del tema de la culpa, algo habré hecho mal para que yo haya llegado aquí. Pero bueno, yo desde el principio no he tenido la sensación de que me iba a morir de este cáncer, de un cáncer mamario. Y de hecho, en su día, el médico que me atendió me dijo, tú tranquila, que de esto no te vas a morir, ¿no? Sí veía un poquito que iba decayendo mi cuerpo y mi persona, ¿no? Decía, un cáncer que me va a traer a partir de ahora en la vida, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar? Eso sí me dio un poco de vértigo y miedo. Pero luego puse mucha confianza en la gente que me atendía, en mí misma también. Pienso yo que es muy importante tener confianza en uno mismo, de que, bueno, yo de esto voy a salir para adelante y voy a salir con dignidad. Y me quedo con eso, sí. Es que si algo detectamos, y lo comentábamos al principio, ¿no?, es esa sensación de estar realmente asustada y perdida, ¿no?, cuando te dicen la palabra cáncer. Es qué vendrá, qué pasará, lo que estabais describiendo ahora y que nosotras pues también hemos sentido y hemos compartido tantas veces. Y la justificación de ello es el gran tabú que decíamos, ¿no?, que rodea aún el cáncer y que en este podcast pues tenemos intención de ir desgranando. Porque la verdad es que hemos comprobado nosotras mismas con Iñurri, a través de una encuesta propia que hicimos por Instagram y preguntamos a la gente con qué relacionaban la palabra cáncer. Y las respuestas es que son muy claras. Nos hablaron de muerte, de miedo y de dolor. Pim pam. A ver, evidentemente no vamos a edulcorar la realidad. El cáncer es una putada, pero no deja de sorprendernos la mención a la muerte, porque, Maitía, tú también te vas a morir. Con cáncer o sin cáncer te vas a morir. Eso lo tenemos garantizado. Y el cáncer pues no es una pantalla negra, sino que es una policromía, porque el cáncer es vida también. Incluso en los peores diagnósticos, cuando hay metástasis, con el cáncer estás vivo, se vive, y se vive muchas veces en la montaña rusa de siempre, con momentos buenos, de subidón, con momentos duros, momentos en los que bajas muy abajo muy rápido y momentos en los que todo gira 180, 360 grados a una velocidad de vértigo. Y que de aquí el nombre de Dragon Cáncer, por si alguien aún no entendía el porqué del título de este podcast. Además, añadiendo a lo que comentaba Olatz, el tema de que haya tanto tabú alrededor del cáncer genera un fenómeno que se conoce como cancerofobia, es decir, fobia o miedo al cáncer. Y esto está demostrado con estudios que retrasa los diagnósticos porque te da miedo ir al médico si hay algún síntoma y piensas que puedas tener cáncer. Entonces evitas, retardas esta primera visita y consecuentemente esto también retrasa que se empiece a tratar. De todo ello hablaremos después con el experto Iker Badiola, pero si algo queremos hacer en Dragon Cáncer y ponemos un poco de música al asunto, es decir, agur goodbye. Chao, auf Wiedersehen, konnichiwa. Al top 3 de los tabús versus el cáncer. En primer lugar, la muerte. En el segundo, la vida en blanco y negro. Y en el tercero, la uniformidad. Hay que dejar de relacionar el cáncer como sinónimo de muerte y de calaveras vivientes. Con el cáncer se vive. Vive con todas las letras. Yo misma estaba muerta de miedo, es cierto y hay que reconocerlo, pero lo vivía todos los colores, las sensaciones, los gustos al 2000%. El segundo, relacionar el cáncer con una vida de fundido en negro, y de eso, nada. Somos las primeras en criticar que el cáncer se venda de la mano del color rosa, el lazo rosa nos ahoga, esa ilusión, Mr. Wonderful, ese positivismo tóxico, pero también hay un relato invisibilizado de muchísimas mujeres a las que el cáncer nos ha obligado a parar, y paradójicamente, en ese que tenía que ser el peor tiempo de nuestra vida, pues nos hemos sentido muy a gusto, tranquilas, serenas, con vidas llenas de creatividad, con tiempo para nosotras. Con unas vidas con un poco menos de capitalismo, de esto también hablaremos. Y en tercer lugar, siempre se habla del cáncer como algo en singular, como si fuera una única enfermedad con un único relato y un único tratamiento. Y la verdad es que hay muchísimos cánceres de muchísimos tipos. Hablamos de cáncer de mama, pero hay más de 27 tipos de cánceres de mama. Cada persona lo vive a su manera y por lo tanto hay que dejar de hablar de cáncer. Tenemos cánceres distintos que nos afectan de forma distinta. Así que, amiga, amigo, apunta lo que le ha pasado a la prima Maripili, lo mío, lo de Xurdina, lo de Mari, todo muy bien, pero tu enfermedad es tuya y solo tuya. Tu cuerpo es tuyo y solo tuyo, y tu proceso va a ser el tuyo, no el de la vecina. Y bien, yo creo que en general esa losa negra con la que identificamos el cáncer viene un poco pues del desconocimiento, ¿no? Esa retórica de la metáfora del bicho, esas metáforas épicas de la pelea, y vengo aquí a hacer una confesión muy fuerte, Xurdina. Ay, ama.
Bueno, te digo que mis células tumorales me tienen fascinada. Me quiero hacer de su cuadrilla. O sea, las admiro, no sabes tú cómo. Es que Olatz ahora viene con aquello de que las células del cáncer son las revolucionarias, son las células rebeldes. Y vale, te lo compro. Pero a mí, que se mueran todas. Bueno, tú espérate a escuchar lo que nos tiene que contar Iker. Kaixo, Iker. Kaixo. ¿Te puedes, por lo menos brevemente, presentar a nuestra audiencia? Bien, me llamo Iker Badiola, soy profesor de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Medicina y Enfermería, y como profesor, como docente e investigador, pues mi labor investigadora se centra en investigar el cáncer. Bien. Os digo también que Iker ha escrito un libro que es maravilloso, El cangrejo de Troya, que gracias a mi Chemo Brain hoy se me ha olvidado traer en algún otro episodio, a ver si lo enseñamos, pero que la verdad es que es una maravilla. Y tenemos una primera pregunta obligada que es, explícanos qué es el cáncer, pues en un primer minuto. O sea, el cáncer para alguien que no sabe de qué va el tema. Bien, empecemos tal como habéis comentado, empecemos a hablar de las células, porque habéis dicho que os gustan las células. ¿Qué son las células? Las células son las unidades más pequeñas que conforman nuestro organismo. Es decir, haciendo un símil, si un edificio tiene ladrillos, pues nuestro cuerpo tiene células. Y todas esas células están funcionando en armonía y de una forma coordinada para que nuestro organismo funcione adecuadamente. En un momento determinado, tal como habéis dicho, alguna se vuelve rebelde, ¿no? Se salta las normas sociales que tiene nuestro organismo y empieza a hacer la vida por su lado. Ese descontrol lo que provoca es una masa de células descontroladas, rebeldes, que no cumplen la función que deberían de tener y van haciendo otro camino. Pero es verdad que bajo la misma etiqueta de cáncer hay una situación muy heterogénea. Por supuesto, la heterogeneidad está en muchos aspectos del cáncer. Por un lado, hemos dicho que es el descontrol de células de nuestro organismo, con lo cual estamos hablando de organismos, de personas, de nuestras células. Cada persona es diferente. La heterogeneidad es interpersonal, con lo cual el cáncer que tenga cada persona será propio de las características que tenemos cada uno de nosotros. Con lo cual, el primer aspecto es la heterogeneidad de un mismo cáncer en diferentes personas. Segundo punto, dentro de un mismo cáncer, lo que hemos visto que al principio se descontrola una célula y empieza a proliferar, a dividirse de forma descontrolada de una célula, se divide, tenemos 2, 4, 8 sucesivamente hasta tener una masa de muchísimas células. A cualquiera nos viene a la cabeza que serán todas iguales, pues justo lo contrario. Empiezan a acumular errores. Es un crecimiento a tal velocidad que estas células no tienen mecanismos de reparación y cada vez van acumulando más errores y de diferentes tipos. Surdina, son como yo, que meto la pata y cuando lo intento arreglar voy metiéndola cada vez más de diferentes maneras. A ver, bromas al margen, sí que me gustaría preguntar, ¿qué es lo que genera este descontrol, ¿no? Que comentas, porque aquí muchas veces, y creo que Mari lo comentaba, esa sensación de culpa, esa sensación de ¿qué habré hecho? Es que será culpa de que he salido demasiado de fiesta, será culpa de que no estoy haciendo demasiado deporte, será por el estrés, o sea, te planteas el por qué a mí, ¿no? ¿Qué es lo que ha inducido a mis células a generar este descontrol? Son los errores que se van acumulando durante la vida. Por el mero hecho de vivir, tenemos una serie de condicionantes que pueden derivar en un cáncer. Con lo cual, lo primero, al nacer ya somos susceptibles a sufrir un cáncer. Eso lo tenemos que tener claro. Aparte de eso, sí es cierto que hoy en día ya tenemos controlados, identificados algunas sustancias que pueden causar también esos errores dentro de la célula que pueden producir el cáncer. Lo primero de todo, el sentido de culpabilidad lo tenemos que dejar a un lado, por el mero hecho de que ya tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a afrontar esto. Y eso es básicamente, nacemos con una serie de boletos de lotería por el mero hecho de vivir, y a medida que vamos envejeciendo tenemos más boletos de lotería para que nos toque, y a veces sin hacer nada más, sin comprar boletos de más, podemos tener un cáncer.
Bueno, yo ahí, Mari se hacía a sí misma esa gran pregunta que nos hemos hecho todas, ¿no? Que es ¿por qué a mí? Y yo me preguntaba lo mismo porque yo a lo largo de la tómbola de mi vida pues había intentado coger los menores boletos posibles y aún así me tocó. Y cuando entiendes las bases biológicas y moleculares por las que sucede esto, dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué a mí no? Sí, sí. Quizás muchas veces hasta nos puede parecer, si cogemos los números en crudo, que seguramente Olas lo sabe. A mí últimamente se me olvidan las cosas. ¿Cuántos errores podemos acumular en una vida más o menos? Bueno, es que a mí eso me dejó impactada, tranquila y angustiada a la vez. 37 millones. 37 millones de errores se pueden producir en las divisiones de las células, en los procesos de división. Porque ya para empezar, nosotros estamos constituidos por billones de células. Con lo cual, en todo este proceso de evolución de cada uno de nuestros organismos, estas células se van renovando. Y en esos procesos de renovación ocurren errores. Aunque las tasas sean muy bajas, al tener términos absolutos muy, muy grandes, al tener muchos billones de células, ocurren, de vez en cuando ocurren, con lo cual se dan esos errores. El propio organismo tiene mecanismos, a veces, para reparar esos errores, o tiene el sistema inmune que lo que le hace es intentar que estas células con errores se destruyan. De vez en cuando estos dos mecanismos no funcionan y esa célula rebelde pues hace camino y produce el cáncer. Bueno, me fascinó a mí particularmente la explicación del comportamiento de las células cancerosas. ¿Nos podrías explicar un poco qué tipo de estrategias utilizan para sobrevivir? Tienen varias estrategias, quizás las más significativas son, diría yo, el microambiente tumoral, por un lado, y por otro lado, la capacidad que tienen para evadir el sistema inmune. En cuanto al microambiente tumoral, la célula cancerígena lo que hace es amoldar, en cierta manera, todo el tejido circundante al tumor, que es sano, y en cierta manera lo engaña, le dice que, bueno, soy parte de tu cuerpo y por favor ayúdame en mi proceso de crecimiento. En ese proceso hay un mecanismo muy conocido que es la angiogénesis, quizás el más conocido, por el cual el cáncer, cuando empieza a dividirse y a formar esa masa de células, de millones, de miles de células, llega un momento que tiene unos requerimientos de oxígeno como de nutrientes muy grandes y necesita más oxígeno. Lo que hace es emite una serie de señales a los vasos sanguíneos que pasan cerca de ese tumor, y esos vasos sanguíneos son engañados y ante esas señales responden ramificándose e infiltrando el tumor. Con esa infiltración lo que el tumor consigue es más oxígeno y más nutrientes, y así consigue seguir proliferando y desarrollarse y agrandarse. Eso sería uno de los procesos más conocidos y más críticos en el crecimiento del cáncer. Y por otro lado, hemos dicho la capacidad de evadir el cáncer, que tiene el cáncer, de evadir el sistema inmune. El sistema inmune es todo un sistema muy complejo, compuesto por muchas células y muchos tipos de células y órganos diferentes de nuestro cuerpo, que es muy sofisticado y es capaz de atacar a esos organismos que vienen de fuera, o incluso a las células que por errores han causado un cáncer. Los cánceres más malignos lo que hacen es esconderse de este sistema inmune. Tienen esa capacidad de esconderse. Cuando hablamos de cánceres más malignos, ¿qué es lo que diferencia un cáncer más maligno de uno que no se cataloga como tal? Diríamos que son esas capacidades que estamos diciendo, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, de evadir el sistema inmune, esa capacidad que tiene de poner a trabajar todo el sistema que circunda, todos los órganos y tejidos que están circundando el cáncer, lo que nosotros
los especialistas llamamos microambiente tumoral, todo lo que está circundando, incluso diríamos la capacidad de producir una metástasis. La metástasis es uno de los procesos más letales y más temidos, y es que dentro de esa masa de células algunas tienen capacidad de desprenderse. Como hemos comentado anteriormente, son heterogéneas, con lo cual cada una tendrá una característica determinada, y después de desprenderse de esa masa son capaces de viajar por el torrente sanguíneo y llegar a otro punto de nuestro organismo. Todo este proceso, que se cuenta de una manera muy sencilla, es muy complejo y es muy difícil de llevarlo a cabo. Es poco eficiente. Muy pocas células que han sido capaces de desprenderse al tumor serán capaces de llegar al órgano diana, porque las características tanto del torrente sanguíneo como del órgano diana al que van a llegar son totalmente diferentes del órgano original. Con lo cual ahí se da una especie de selección natural, y la célula que es capaz de metastatizar, de colonizar otro órgano diferente, es porque tiene esas características. Eso diríamos que esa célula es mucho más maligna que aquella célula que se ha perdido por el camino, que ha muerto por el camino. Esto me parece darwinismo en estado puro, ¿no? Pero ¿no es cierto que esas mismas mutaciones provocan la evolución y también son susceptibles de producir cáncer? Sí, por supuesto. Esto, si lo contamos así, es darwinismo, y a algunos le puede sorprender, pero no tenemos que olvidar que estamos hablando de la unidad básica vital, y lo único que nos diferencia de nosotros es que es una única célula y nosotros somos muchas células, con lo cual desde el punto de vista biológico sí podemos ser dos elementos bastante parecidos y que estamos ante la presión de las mismas normas. En este caso, pues, la teoría que se ha anunciado como darwinismo. Pues no sé, yo me quedo con un poco titular de que el principal factor de riesgo para padecer un cáncer es el mero hecho de estar vivo y de tener células, lo cual tranquiliza y nos permite quitar, ¿no?, esta culpa de el por qué yo, por qué a mí, y que como más revolucionaria y rebelde la célula, pues más maligna y más capacidad de moverse libremente por nuestro cuerpo y engañarle. Bueno, luego hay otra cuestión que no sé si la hemos comentado porque el chemobrain me suele engañar, pero creo que también nuestras células tumorales tienen un poquito de síndrome de Peter Pan, igual que tengo yo. Sí, de ser eternas, de vivir, de no envejecer, ¿no? Ante ese proceso de senescencia natural de todo organismo, como lo que comentábamos anteriormente, los que tenemos algunos años, nos acordamos de aquel anuncio que decía: las cucarachas nacen, viven y mueren, ¿no? Y desaparecen. Y desaparecen. Yo no lo recuerdo. Ok, boomer. Con lo cual, sí es cierto, pues estamos programados para nacer, vivir y morir. Y en ese proceso hay un momento que nos sale el Peter Pan, nos sale la célula que se revela ante el proceso de senescencia, ante el proceso de envejecimiento, y se vuelven totalmente inmortales. Como cierta curiosidad, nosotros los investigadores trabajamos con células en el laboratorio, en lo que llamamos in vitro, dentro de nuestras campanas estériles, y tenemos unas células que se llaman HeLa, que vienen del nombre Henrietta Lacks. Es una señora que vivió hace muchísimos años, que murió de un cáncer de útero, si no estoy equivocado, y esas células pues le extirparon aquel cáncer y se aislaron, y se han utilizado para trabajar, y lo utilizamos como modelo celular para la experimentación. Hoy en día en mi laboratorio están esas células de esa señora que murió hace 50 años, todavía las tenemos. Es que a mí, que me encanta coser metáforas y hacer paralelismos y construir puentes, o sea, al igual que la célula tiene programada su muerte, esa apoptosis celular, y la célula tumoral pasa de eso, ¿hasta qué punto el cáncer es una enfermedad o no el propio mecanismo del cuerpo humano como sistema para morir cuando nos toca morir? Es decir, yo como enferma de cáncer, que estoy hasta comiendo brócoli crudo para curarme, más allá de todo tratamiento y demás,
¿no soy un poco como mi célula tumoral, que me aferro a la vida y me resisto a morir? A la rebeldía, ¿no? Es lo que veníamos diciendo. Al fin y al cabo, un organismo unicelular o un organismo complejo multicelular. Cierto que nosotros, pues bueno, tenemos un sistema nervioso con una conciencia y la célula unicelular no la tiene. Pero diríamos, las presiones y las leyes por las que nos movemos en la biología son las mismas. O sea, que la vida se abre camino, ¿no? Como decían en Jurassic Park. Eso es. ¿Esta la has visto, Xurdina? Sí, he visto en mi querida infancia. Bueno, no sé si queríais añadir alguna cuestión más. Sí, a mí hay una cosa, yo asistí a un curso que organizó Iker en la UPV, en la Universidad de Verano, y comentó que hay un instrumento súper sofisticado de última tecnología que es el más útil y el más importante para un médico, según decía Gregorio Marañón. Sí, esto suele ser una pregunta que muchas veces el día que me suelo despedir de mis alumnos, en el último día de clase, les suelo preguntar, ¿sabéis cuál es el aparato que según Gregorio Marañón, o el instrumento según Gregorio Marañón, que es el médico del pueblo, le llamaban, ¿no? Por algo le llamaban, que es el más útil para la actividad médica, para vuestro futuro oficio? Y de una forma optimista, lo tengo que decir, que vengo formulando esta pregunta desde hace varios años. Y los primeros años que lo preguntaba, casi nadie lo sabía. Y los últimos años ya me está respondiendo la gente. Y ese aparato tan sofisticado es la silla que tiene que utilizar el médico para sentarse y escuchar a esa persona que tiene delante con caras y ojos, y no olvidar nunca que delante se ha sentado una persona con sus circunstancias, con sus características, en un momento determinado, y que no es ni un código de barras, ni un DNI, ni ningún número. Total, es la... Ori. Es lo que comentábamos justo antes de la necesidad de los recursos públicos, de la atención personalizada, del tener protocolos que pongan la persona y la experiencia vital plena en el centro, ¿no? Y que esto no se quede en palabras, porque qué distinto hubiese sido si en el momento en que te hablan de un carcinoma infiltrante ductal, tal y cual, alguien se sienta a tu lado, te da la mano y te dice, pues mira, lo que ha pasado en tu cuerpo es que tenemos estas células, y la explicación magistral y divulgativa que nos acabas de hacer, que ilumina y elimina sombras, ¿no? Una enfermedad que es como cáncer, sí, lo hablamos, lo reproducimos, pero ¿en qué se basa, no? ¿De qué se trata? Sí, porque, por ejemplo, vosotras, ¿sabíais algo de todo esto? No. Yo creo que ahora ¿no? Pues yo tengo unas células rebeldes que están por ahí dando vueltas, ¿no? No, y hubiera agradecido mucho saber todo esto. Yo realmente agradezco mucho la explicación de Iker, porque le da un sentido a todo esto, y lo que hemos dicho, ¿no? El tema de las culpas y demás. En el momento que ya vives, tienes boletos. No has hecho nada mal para tener un cáncer. Me ha gustado mucho la explicación. Sí, agradecidísimas. Bueno, os he conseguido que os enamoréis un poquito de vuestras células rebeldes. Sí, y además son rebeldes y nos gusta más. Claro. Total, yo tengo que decir que sí que mi tía me había explicado esto de las células rebeldes. Ella creo que lo sacó de May Hoffman, que murió de cáncer, una pastelera en Barcelona y tal y cual, y bueno, están en temas de fundaciones, entonces ya trabajaban con toda esta hipótesis, y me acuerdo que cuando me comenté le dije lo mismo que he dicho hoy a Olatz: deja de revoluciones, que en este caso no me interesa, me bajo del carro. Y lo recuerdo perfectamente. Entonces, queríamos abrir un poco la tertulia de qué nos hubiese gustado saber, ¿no?, del cáncer antes de que nos lo diagnosticasen, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando a raíz de esta entrevista a Iker, porque no sé si se sabe, pero en el momento en que te dicen que tienes cáncer, lo que se sabe es que hay un cáncer en una parte determinada de tu cuerpo, pues porque se ha biopsiado o porque se ha comprobado a raíz de estas células, pero no se acostumbra a saber el diagnóstico completo, ¿no? Esto parte de una necesidad de hacer distintas pruebas que antes hemos empezado a comentar para saber cuál es la magnitud de este cáncer y determinar cuál es el diagnóstico completo.
Sí, en mi caso, mi aita y mi ama habían fallecido los dos de cáncer y a mí me analizaron hasta la pelotilla que se te forma en el ombligo y se vive con mucha ansiedad el momento de las pruebas, los resultados y demás. Y es importante en ese momento reconocer lo vulnerables que somos y que también el propio sistema reconozca en qué situación tan peculiar nos encontramos, ¿no? Porque yo que no tuve la suerte de que me hicieran todas las pruebas en oncológico A, pues por ejemplo cuando me hicieron una resonancia para saber si tenía metástasis, te ponen una música para que no escuches el tac, 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 tac ese de la máquina y me pusieron ese temazo de Luz Casal que dice: cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Entonces yo estaba llorando con mocos y, o sea, todo. Y me decían, estate quieta. Digo, no puedo. Yo no tengo recuerdo que me pusieran música. Bueno, al terminar les dije a los técnicos, esto si te ha venido uno que se ha roto el menisco de jugar al futbito, vale. Pero la gente que venimos aquí, que igual tenemos metástasis, pues como que no. Y que sepan que nosotras desde Ñurri dispuestas a preparar cualquier playlist para cualquier hospital o para cualquier experiencia de este tipo, que creo que la acertaríamos mucho más. Yo me acuerdo en aquel momento, por ejemplo, que en cada prueba me convertí un poco en investigadora express. Entonces se trataba de detectar cada cara, cada mirada, en plan, a ver si la prueba iba bien, si no iba bien, si había una mínima sonrisa, si no, si había una mala cara, si cerraba el ojo, si no. Y era como, ostras, cada prueba con la tensión aquella de no mirarme a mí, sino estar mirando cualquier indicio que me pudiese dar alguna pista de si había algo o no había algo. O sea, y además esto hormonada como un pollo que estaba haciendo todo el proceso para preservar los óvulos y era todas aquellas pruebas con un viaje emocional y hormonal a tope para preservar los óvulos que, bueno, vaya recuerdos. Sí, yo quiero decir, yo he tenido un sustito que tenía un visitante en mi pecho derecho y lo que dice Xurdina, desarrollas esa intuición femenina a la hora de interpretar el lenguaje no verbal hasta límites insospechados. A mí ayer me hicieron una ecografía, tenía la cara de la médico a escasos centímetros de mi cara y digo, ostras, o sea, te vuelves, en fin. Sí. Bueno, en cualquier caso, tu enfermedad es tuya. En mi caso, por ejemplo, a veces tener mucha información puede ser contraproducente porque la experiencia previa de mis padres a mí casi me supuso un lastre, porque nada de lo que les pasó a ellos, nada me pasó a mí. Y eso también es posible. Sí, yo por ejemplo pienso que ahora nos comentáis, yo pienso que sí que me hubiese gustado saber, por ejemplo, que el cáncer no me afectaba solo a mí, sino que es una enfermedad que afectó y el diagnóstico cayó encima de todos mis seres queridos y de mi círculo directo. Es decir, yo tenía el cáncer, pero mi entorno estaba afectadísimo. O sea, de repente sus vidas también cambiaron. Era en plan de, vale, hay que estar con esta persona, hay que adaptar rutinas, ¿qué pasará? ¿Cómo nos adaptaremos? Entonces, ostras, esta magnitud de nosotras nos ponemos el centro como pacientes, evidentemente, ¿no? Pero este entorno directo que también se ve afectado y que yo siempre quiero reivindicar y que desde Ñurri cuidamos, ¿no? Y que siempre es como las acompañantes, sean quien sean, amigos, padres, familia, parejas, es igual, el entorno médico, sanitario. Después, también me hubiese gustado saber que el hospital realmente pasaría a ser mi segunda casa. O sea, yo eso no lo busqué y me encontré allí día tras día y sábados y domingos con el tema de los óvulos y ahora operación y ahora no sé qué y ahora una prueba última y ahora miraremos esto también. Entonces, que el hospital de algún modo pudiese estar un poco más adaptado a este punto en que vas a estar como mucho tiempo allí y reivindicar de nuevo esta humanidad y sobre todo, el pánico ante la quimio, pensando que sería un monstruo. Yo no sé cómo imaginaba. Yo imaginaba algo que era lo peor del mundo. O sea, la quimio era... Es que yo no sabía ni qué era. O sea, no sabía ni que se inyectaba un líquido a través de tus venas. O sea, ni esto. Era quimio, terror, luces rojas. Pero, ¿qué era? Pues nadie me explicó. Entonces, bueno, la suerte en este caso pues, de tener referentes, de personas humanas que te acompañaban y que dijeran, pues mira, no pasará nada, lo harás. ¿Estarás mal? Sí. Pero tendrás días buenos también. Momentos de todo y habrá que vivirlo, ¿no? Y esta reivindicación de la vida ante esos momentos. Pero bueno, no sé vosotras qué os hubiese gustado saber. Yo, ahora que estoy con la quimio, sí que me doy cuenta que el primer día, el 26 de julio, cuando me dijeron 27 de julio empiezas quimio, lo primero que pensé fue, voy a estar todo el verano en la cama, no me voy a poder mover. Y a partir de ahí fue, ahora ya estoy en el 5º ciclo, todos los días salgo a andar
Hay días que estoy mucho más cansada, pero intento respetar mi cuerpo desde el momento que, o sea, voy respetándome a mí y digo, pues hoy estoy más cansada, voy a quedar con las amigas, pues al mediodía me echo siesta o voy menos a andar. Pero sí que es verdad que el primer momento ese yo pensaba que no me iba a poder mover de la quimio, que iba a estar fatal. Y he seguido haciendo mi vida normal dentro de lo que cabe, ¿no? Que no es algo que digas, se me paraliza el mundo por completo, sino que bien, estoy más cansada, no, hoy dejo de hacer esto, vale, me voy regulando o me voy autorregulando yo, pues no puedo comer algo, pero sí que puedo comer lo otro, o me voy a tomar algo con las amigas, me echo un vino, pero no me echo 3, ¿no? Porque al final mi cuerpo no lo puede absorber ese día, pero sí que es verdad que al principio pensaba que iba a ser todo súper diferente. Y entonces ahora lo veo de, no, yo estoy viviendo el día a día y pues voy con ello poco a poco, ¿no? Sí, yo también tenía, antes he comentado, ¿no? El tema de la decadencia y la degeneración. Pensaba que, bueno, que iba a empezar a gastarme y que no había vuelta atrás, ¿no? Y ahora me veo aquí. Yo antes también creo que hemos comentado que lo de que te den la información en el día a día es importante, estar receptiva, en vez de recibir toda la información a la vez, ¿no? Porque esto es un camino. Ellos hacen un pronóstico con todas las pruebas, pero no quiere decir que luego ese pronóstico se dé, ¿no? Entonces tienes que ser receptiva, aceptar lo que te van diciendo, escuchar y dejarte acompañar, pienso yo. Y luego, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? El acompañamiento, tú has comentado, Jordina, ¿no? De toda la gente que tienes alrededor. Permitirte estar bien, estar mal, decir que estás bien, que estás mal, y la gente está dispuesta a llevarte tal y como te sientes. Si no, que eché de menos cuando supe que tuve cáncer, pues más que nada es eso, ¿no? Igual tener más información, pero eso, darme dosificada me ayudó mucho, pienso yo. Sí. Bueno, pero como veis, el entorno nos da oxígeno y nutrientes como requieren también nuestras células rebeldes, ¿eh? O sea que... ¿Y había alguna duda que os asaltaba justo cuando os diagnosticaron? Una gran pregunta, algo que... Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un pelazo terrible y se me va a caer el pelo, y ahora lo pienso con retrospectiva y digo, vaya tontería, ¿no? No sé. Sí, el pelo es una cosa que siempre, cuando te dicen que vas a tomar quimio y se te va a caer el pelo, para mí fue algo como, igual, el top, ¿no? El pelo de la cabeza. Y luego realmente te das cuenta que sí, que se cae el pelo, lo llevas con naturalidad. Yo en mi caso me puse una peluca, que luego, bueno, la utilicé en ciertos momentos, pero luego me di cuenta que tampoco era tan necesaria. Pero mira, hubo otros pelos que igual eché más de menos que los de la cabeza. Totalmente. Sí, hubo otros pelos porque se te cae todo el pelo, en las cejas, la nariz, el coño, como quien dice, y eché unos pelos mucho más de menos que el de la cabeza. Sí, porque ahí te das cuenta que la fuerza de la gravedad es relativa, ¿verdad? O sea... Sí. Y no sé, Iker, si quieres también añadir, ¿qué le dirías a una persona a la cual acaban de diagnosticar ahora mismo un cáncer y que nos pueda estar escuchando o viendo? Yo creo que es una pregunta muy complicada, ¿no? Lo que decíamos antes, como decía aquel, el ser humano y sus circunstancias. La calma, ¿no? Un poco de tranquilidad, un poco de sosiego, un poco de dar 2 pasos para atrás. Yo no he vivido este proceso, lo habéis vivido vosotras, pero quizás no sea el momento de bajar un poco las pulsaciones, ¿no? De pensar un poco en frío. Es muy complicado. Y bueno, y lo que comentábamos antes también, pues la información. Hoy en día sí es cierto que vivimos en la era de la superinformación, ¿no? Y sobredosis de información. Y con cierto rigor poder tener esa información a mano, de la que puede ser más útil, la que nos puede ayudar más, la que está basada en evidencias científicas y un poco hacer de acompañamiento. Bueno, y en cuanto a la información, compartir una pequeña anécdota, porque sí que es verdad que a veces los medios de comunicación reflejan todas las noticias relacionadas con el cáncer y con el tratamiento y con la cura, pues de una manera un poco peculiar. Yo recuerdo que no hace mucho leí una noticia en la cual se decía que las metástasis se generan de noche, cuando dormimos. Estuve 3 días que vamos, abría el ojo, según me dormía me despertaba.
Sí, en ese sentido hemos vivido una transición muy abrupta desde prácticamente desde el mundo académico de los investigadores no difundir, no divulgar nada, estar metidos en nuestro caparazón y totalmente aislados, diríamos, de la sociedad, a no enseñar lo que hacíamos, a enseñarlo todo. Y hay como una especie de carrera de cuál es la institución o el centro de investigación que más cosas hace utilizando los medios de comunicación generalistas. Y hay que ser un poco más cauto. Hemos vivido ese movimiento pendular de nada a todo, y detrás de todas esas informaciones y esas noticias que a veces se sueltan como noticias bomba, hay que tener más cuidado, tanto desde el punto de vista de los investigadores como de los periodistas que lo difunden. Con lo cual, pues cuando una investigación determinada se ha hecho en modelos de ratones, pues hay que decirlo, y que eso llevará un tiempo en llevarlo a la clínica, incluso que tiene grandes probabilidades de que en el camino no tenga ningún éxito. ¿Y vosotras qué le diríais con vuestra experiencia partiendo de, pues bueno, ahora Nayara, tú estás en pleno proceso de quimioterapia, Mari, pues ya le queda algo más lejano en el tiempo, también supongo que desde este punto que hablas ahora ya está como todo más reposado, no está tanto en las entrañas, ¿no? Este también es mi caso. No sé, pues a quien nos esté escuchando, tanto un paciente como una persona acompañante, ¿cuáles serían vuestros consejos partiendo de vuestras sensaciones y vivencias? Yo, por ejemplo, sí que diría que como cada semana vas al médico, que estás todo el rato continuamente médicos, pruebas, tal, apuntar todas las dudas que tienes ayuda mucho, porque luego cuando tú llegas a la consulta del médico se te olvida todo. O sea, yo, por ejemplo, había noches al principio que me despertaba y tengo, un WhatsApp conmigo misma que pone médicos, ¿no? Y entonces ahí voy apuntando, pues de repente a las 2 de la mañana me despierto y digo, le tengo que preguntar a la médico a ver si puedo ir al dentista, porque es una tontería, pero en la quimio no puedes ir al dentista porque tienes las defensas más bajas. Entonces, de repente se te ocurre algo y dices, apuntarlo todo. Y entonces cuando llegas a la oncóloga o a donde patología mamaria o donde sea, con todas tus notitas, y le dices, ¿puedo ir al dentista? ¿Puedo irme a hacer 40 kilómetros corriendo? ¿Puedo? Y entonces ya te dice, ya sí, no, sí. Y por lo menos eso lo tienes apuntado. Luego también yo creo que el ir acompañada a los médicos para tener dos informaciones diferentes, porque a mí me pasaba mucho que yo desconectaba. Pues el pi ese que decíamos al principio se convertía en un pi bastante grande, o 4 tonos diferentes de pi, y entonces yo ahí estaba a lo mío y no me daba cuenta de nada. Y también me ha pasado lo contrario, que mi madre, por ejemplo, no oía la información que le estaban dando, y cuando sales le dices, me ha dicho esto, ¿cómo que te ha dicho esto? Pero sí. Y entonces entre eso, y luego también creo que es muy importante tener una red alrededor, muy familia, amigos, todo, que te apoyen en todo, pues lo que decías tú, ¿no? Que al final no solo lo sufrimos nosotras, ¿no? Sino que todo el alrededor. Yo ayer una amiga me decía, ¿no? Cada vez que vamos a quedar pienso, Nayara puede venir aquí, espera, no, este sitio es muy cerrado porque puede haber mucha gente, como tienen las defensas bajas, no vamos a ir allí, tal, ¿no? Y entonces ellos también se hacen nuestro entorno, ¿no? Y luego también pedir ayuda. O sea, tanto a nivel amistad, o familia, lo que sea, pero también si estamos mal. Yo, por ejemplo, desde el primer momento decidí por voz propia, o no sé cómo se dice, pero el pedir ayuda psicológica, porque yo ahora mismo estoy muy bien y yo estoy siendo muy positiva en esta situación, pero no sé cuándo puedo pasar ese hilo y bajar hacia abajo. Entonces yo desde el primer momento decidí ir a la Asociación del Cáncer, y tengo allí una psicóloga, y además habla euskera, y entonces como yo me defiendo más en euskera, pues el poder hablar con ella en mi idioma materno. Y entonces yo decidí que a ella le comenté también desde el primer momento, yo ahora mismo estoy bien, pero no sé cuándo puedo estar mal. Entonces, aunque no sea, porque muchas veces o un psicólogo o alguien que ha tenido la misma situación también, ¿no? Porque muchas veces no sabemos. O sea, yo, por ejemplo, el primer día cuando me dijeron, con la quimio se te va a quitar la regla, no vas a tener periodo. Y entonces, claro, te quedas así como, vale, luego ya sabes que
con las hormonas, lo que sea, que se te quita, pero claro, en el primer momento tú no sabes cosas de esas. Igual alguien que ha pasado esta misma situación que tú te lo puede contar, ¿no? Y te dice, mira, pues mientras tengas el tratamiento de quimio, te va a pasar esto. O lo que decíamos, ¿no? A mí se me han caído los pelos de la nariz. Nunca hubiera pensado que unos pelos de la nariz eran tan importantes como ahora. Benditos porque se pelos. me caen los mocos todo el rato. Sí, sí, y es así. Tengo que llevar un Kleenex, un pañuelo en el bolsillo porque hay momentos que de repente me empiezo a reír y se me caen como a los niños. Sí. Entonces son cosas que no estamos preparados o que no nos han contado. Y entonces ahora lo tomas de otra manera, ¿no? Porque como vamos día a día también, pues yo cada día aprendo una cosa diferente, ¿no? Y entonces antes era, ay, pues tengo la cabeza sensible. No, es que se me estaba cayendo el pelo, ¿no? En la sensibilidad esa. O se me caen las cosas. Sí. Y no es que se me caigan porque las he tirado, sino porque la misma quimio de repente te da como un calambre o se te... No sé, ¿no? Que son cosas que nadie te las cuenta desde el primer momento. Poco que añadir a esto. Para mí es muy importante eso, tener un buen acompañamiento y un referente con éxito, ¿no? Lo que antes decías, Olatz no tuvo unos referentes con éxito, pero tener una persona que ha pasado por todo esto y que te puede un poco solventar estas dudas que igual no son de llamar al médico, ¿no? Que son un poco de sensaciones. Y claro, te crean muchas dudas de ¿esto será normal? Y bueno, tener ese referente, oye, me pasa esto y esto, y te dice, va, tranquila. Y ya es como otro reposo. Para mí es muy importante tener un acompañamiento de una persona que haya podido vivir cosas similares, porque siempre hemos dicho que cada cáncer es distinto y cada cuerpo también, Eso sí. pero ayuda un montón. Sí. Sí, yo creo que también es eso, que muchas veces la otra persona no ha podido sentir lo mismo que tú y eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que cada persona es diferente, lo que decía antes Iker también, ¿no? Sí. Que cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, uno el umbral del dolor también lo tiene más alto o más bajo y a partir de ahí yo creo que es cuando toda ayuda es buena, ¿no? Sí, es normalizar tu situación, ¿no? Que ya es bastante excepcional, pero alguien te la normaliza y dices, bueno, pues vale, pues esto también pasará. Para mí era bueno, siempre suele haber un par de días después de la quimio que son, para mí, yo le llamaba la nebulosa, ¿no? Que te quedas ahí en plan negro y decías, bueno, este día también pasará y pasa. Y el día siguiente lo ves con un poquito de luz, pero tener unas personas a los que te dicen, tranquila, esto pasa, de verdad, esto pasa, esto es un infierno, pasa. Yo y les pasa. decía, pasará como pasa la piedra en el cólico nefrítico, pero pasará. Pasa. Y eso te da mucha esperanza para seguir con todo este proceso, pienso yo. Y el Informa. hablarlo, ¿no? Sí, Información contrastada. eso es. Sí. Pues en Iñurri tenemos que deciros que después de mucho vivir, de mucho pensar, también tenemos un kit propio para afrontar el cáncer como la vida misma, Y la vida misma, pues como el cáncer. y es el kit APIT. Y se conforma de 4 elementos. El primero, como no, el autoconocimiento en todos los sentidos. Escuchar nuestro cuerpo, conocernos, imprescindible en esta vida. Maitía, ¿te has tocado hoy? Pues tócate las tetas, que todos los días no te vas a encontrar un bulto, hombre. Además, una cosa lleva a la otra y bueno, yo ahí lo dejo. Tócate, por favor. Bueno, ya está hablas con las tetas. Yo venga a decirles siempre que se trata de todo el cuerpo Sí, y de lo sí. que va más allá del cuerpo. Surdina, lo que quieras, pero tira más una teta que una carreta. Bueno, aquí también se avecina conflicto porque yo hablo del pesimismo inverso, es decir, que a pesar de todas estas mierdas que hemos comentado, estas durezas, tenemos que buscar cada día aquello que por pequeños que sea, nos haga un día un poco más el día agradable. Surdina, ¿qué eres? ¿Una taza de Mr. Wonderful? O sea, cuidado. No vamos a caer en ese positivismo tóxico. No podemos esperar a vivir a que todo se solucione y que todo haya pasado. Vivir es urgente. Bueno, pues le doy la razón, venga. Y el tercero, como decía Iker Badiola, pasa por la información. Maitía, por favor, esto te lo pido por favor. Cuando te hayas encontrado el bulto a las 3 de la mañana en mitad de tu noche de desvelo, no entres en Google a ver qué puede ser eso que acabas de tocar. Y te digo esto porque yo ya lo he hecho por ti y te garantizo que tienes los fuegos del infierno esperándote. Y luego probablemente nada de todo eso que tú hayas imaginado en tu cabeza vaya a pasar de esa manera. Así que tranquilidad, a bajar pulsaciones, como ya nos ha dicho Iker, y con los datos reales que tengas en cada momento, busca información contrastada, y esto de la información contrastada va para algún profesional. Pues lo apuntamos y les decimos que sí. Y el cuarto elemento del kit, para mí el más importante, no sé si lo compartes, la tribu y la normalización. Es decir, sabemos que todos vamos a morir,
tenemos que aprovechar que estamos vivos, que estamos vivas, conectarnos contigo misma, con los demás. Si nos quieren aisladas, aquí nos encuentran en Tribu en Iñurri, que es la mejor manera de darle patada a las mierdas de este mundo y seguir adelante con una sonrisa. Y bueno, con este Quitapit acaba el primer capítulo de Dragón Cáncer. Sí, esperemos que hoy el cáncer ya sea menos desconocido, que este espacio os haya ayudado a normalizarlo, a ser conscientes de que con el cáncer se vive il arte bizi, que decimos desde Iñurri siempre. Y cerramos este capítulo con un agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible, nuestras compañeras Yulene y Yarramendi Miren Cuerdo en los controles, Iker Badiola, Mariseara, Nayara Ormazábal, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que nos ha dado las perrillas para hacer este podcast. Nos despedimos desde aquí, desde Gárate Studios, con Olatz Mercadé y Jordina Arnau, servidora. Un placer.